nuevo, el Sporting ha vuelto a evidenciar una falta de contundencia defensiva. Incluso los rojiblancos terminaron pidiendo la hora, pero al final el triunfo se quedó en Gijón. Los 3 puntos dejan además a solo 1 del ascenso directo y a 2 del líder del Depor al Sporting. El Sporting ha dado un enorme paso adelante en su objetivo del ascenso gracias a la victoria lograda no sin cierto sufrimiento ante el Mirandés. El equipo de Sandoval saltó al campo dominando el juego, acercándose a la meta de Dani Jiménez con peligro. Stepovic avisaba con un cabezazo al larguero en un córner. Preludio de la fiesta con acento serbio que se organizó en el Molinón del minuto 33 al 38. Cuando más plano parecía el partido, la velocidad de Santi Jara por la banda derecha rompió la defensa burgalesa y el acierto rematador de Lekic llevó el primer gol al marcador. El Sporting repitió el guión pero se cambió de banda. Canella fue esta vez el asistente y Stepovic el cabeceador que doblaba la ventaja rojiblanca. Por si la fiesta no era suficiente, unos instantes después de nuevo Stefan peleaba un balón en la frontal y batía a Dani Jiménez para dejar el partido casi sentenciado. Al menos eso era lo que parecía tras el paso del huracán rojiblanco, pero el Mirandés logró reducir la desventaja antes del descanso con un gol de Iván Agustín que mantenía intactas las esperanzas rojillas. Tras el descanso el equipo de Sandoval siguió insistiendo. Canella dispuso de una buena oportunidad que no encontró la portería rival. Tampoco logró su objetivo Santi Jara con un disparo que Dani Jiménez enviaba a córner. A falta de algo más de un cuarto de hora para el final del choque, Docal marcaba el 3-2, un gol en el que Bernardo pedía falta, pero que subía al marcador. El tanto llevó la desconfianza a las gradas, pero el Mirandés poco más pudo hacer. Un disparo inocente que atajaba Cuellar sería la última oportunidad del equipo de Gonzalo Arconada. Carmona lo intentó en la portería opuesta, pero Dani Jiménez se mostró muy seguro. Con el final del partido, el Sporting sumaba 3 puntos de oro a su casillero en una jornada muy positiva para el conjunto rojiblanco. Bueno, pues una